Muy bien, estamos en este mes de agosto y en este mes de agosto es el mes, como muchos lo saben, es el mes de nuestro Congreso Apostólico, ¿no? Y somos una iglesia apostólica, por supuesto, somos Casa Apostólica Emmanuel. De repente esta idea de ser apostólicos es una idea que de repente es complicado para algunos de entender, pero en la semana pasada ya empezamos con esta serie que tiene que ver con lo que es ser una iglesia apostólica y con lo que el Señor realmente está haciendo con nosotros como iglesia y lo que el Señor quiere hacer con la iglesia en general, su iglesia, ¿no? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado El mandato para aquellos que apuntan. Y ese título, el mandato, tiene que ver con, como se dice, con una secuencia, la secuencia del mensaje anterior. Pero me gustaría hacer una pequeña introducción a manera de aquellos que no pudieron estar la semana pasada acerca de lo compartido, ¿no? Y nosotros somos una iglesia apostólica, pero ¿qué cosa es una iglesia apostólica? Y voy a simplemente hablar de dos características muy importantes y creo que son las principales de una iglesia apostólica. Una iglesia apostólica, como lo veníamos aprendiendo en la semana anterior, es aquella iglesia que está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, teniendo a Cristo como piedra angular. Quiere decir Cristo, la cabeza, la parte más alta, como se dice el jefe, ¿no? El que está arriba, Cristo. ¿Dónde encontramos esto en la palabra de Dios? Y vamos a ir a un texto bíblico que seguramente va a aparecer en sus pantallas, que está en Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice lo siguiente. Para los que están buscando, les doy unos segundos. Efesios 2:20. Y vamos a dar lectura a lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién está arriba de todo esta piedra de ángulo o esta pirámide? Jesucristo es la cabeza de todos nosotros. Entonces, una iglesia apostólica es aquella que es edificada sobre este fundamento. Muy bien, pero ¿cuál es ese fundamento? El fundamento, como lo veníamos diciendo, es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Quiere decir que son los escritos que están en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia es el fundamento ya escrito. No existe un nuevo fundamento y no existe una nueva revelación sobre lo cual podamos ser fundamentados. No existe un nuevo fundamento apostólico, no existe de repente otra palabra o otra carta después de esta, o otra Biblia, o otro libro que acompañe a la Biblia para poder ser usado, sino sobre lo que el Señor ya nos ha dado, ¿no? Y a lo largo de los años, desde la antigüedad, aquellos que son eruditos, conocidos en la palabra, han confirmado que estos libros que nosotros tenemos como la Biblia son inspirados por Dios, porque guardan unidad, porque no se contradicen, porque guardan una misma doctrina, quiere decir una misma enseñanza. Ese vendría a ser el primer requisito, ser edificados sobre este fundamento. Y lo segundo tiene que ver con el hecho del verbo apostolar. Y el verbo apostolar se traduce como enviar. Entonces, una iglesia apostólica es aquella que envía, pero no que envía por enviar. No, toma tu pasaje y te vas así de vacaciones. No, o sea, no es que te envías para que alguien se vaya de vacaciones, sino para hacer una obra apostólica. La obra apostólica es nuevamente replicar esta idea de edificar iglesias sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No me predico de mí mismo y no se predica la persona enviada de sí mismo, sino que predica el fundamento que ya está escrito, la palabra de Dios. Entonces, habiendo cumplido con estos dos requisitos principales, podemos decir que somos una iglesia apostólica. Ahora, yo escuchaba a un pastor no hace mucho en realidad, hablando sobre esta idea de la palabra apostólica, que seguramente algunos en el cuerpo de Cristo le tienen un poco de miedo, terror de repente de usarla por ser catalogados de manera mala, porque algunas personas han tenido una mala interpretación de lo que vendría a ser el apostolado, la obra apostólica, ¿no? Seguramente alguno por ahí
quiso traer un nuevo evangelio, un nuevo fundamento, cuando ya no existe un nuevo fundamento, el fundamento ya ha sido dado. Probablemente estaba construyendo su propio reino, cuando el reino que debemos construir es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular. Así que no debemos tener temor. Este pastor lo decía muy claramente. Si es bíblico, lo puedes usar. Si está en la palabra de Dios, lo tienes que usar sin temor. No porque alguien usó esta palabra de mala manera, tú vas a dejar de usarla o realmente entender su verdadero significado. Entonces, cuando entendemos que la palabra apostólico o apostolar tiene que ver con el hecho de hacer esta obra de enviar para que las iglesias sean edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, teniendo a Cristo como fundamento, entonces debemos usarlas sin temor. Entonces, con tranquilidad podemos decir que somos una iglesia que está cumpliendo con este llamado del Señor de ser una iglesia apostólica. Muy bien, habiendo dicho todo esto, a manera de introducción, quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado El Mandato, que vendría a ser como la segunda parte, la secuela, lo que viene, lo que corresponde seguramente, después de lo que hemos aprendido la semana pasada. Muy bien. Y yo quiero compartir algo que realmente es un pensamiento que siempre he tenido, ¿no? Algunos piensan que recibir a Cristo en su corazón ya lo es todo. No, ya recibí a Cristo y ya no es todo, ya no hay nada que hacer. Simplemente, no, como dicen algunos, cierran la puerta, apagan la luz, o apagan la luz y cierran la puerta, nos vamos porque ya acabó todo, la función acabó, ya recibí a Cristo y no hay nada más que hacer. Pero si el recibir a Cristo fuera el todo, entonces después de recibir a Cristo deberíamos morir. Yo no he visto a nadie pasando adelante para recibir a Cristo en su corazón que después de haber recibido a Cristo haya muerto. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? No siendo tan espiritual, no siendo de repente tan erudito y tanto conocimiento, me puedo dar cuenta que Dios le da vida y le permite seguir viviendo a aquel que lo ha recibido como su Señor y Salvador personal. Entonces, quiere decir que Dios tiene todavía y por supuesto un plan para aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido de sus pecados, porque se ha dado cuenta que estaba en enemistad con Dios y necesitaba reconciliarse con Dios, porque se ha dado cuenta que ha estado pecando delante de Dios, se ha estado ofendiendo en el nombre del Señor, y entonces se arrepintió y hizo una decisión por Cristo. Él invitó a Cristo a morar en su corazón y que el Señor sea su Señor y Salvador personal. Pero me da cierta gracia en el sentido que a veces decimos Señor y Salvador personal. Si es mi Señor, entonces yo tengo que estar dispuesto a obedecer lo que Él me diga. Si es mi Salvador, entonces yo creo en que realmente Él fue en la cruz del Calvario para salvarme, para perdonarme de mis pecados y para liberarme, por supuesto, de la condenación eterna en la cual estábamos, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos muestra acerca de esta idea también de que el creyente, viene a los pies de Cristo. Eso es cierto. Pero a mí me gusta decirle a este tiempo de recibir a Cristo en el corazón, yo le titulo o lo llamo, es como el día cero. Quiere decir que recién empieza, ni siquiera ha llegado el día, acabo de recibir a Cristo en mi corazón. Y es el día cero, o por lo menos la hora cero, como ustedes quieran llamarlo también, porque es el inicio de una vida cristiana, no es el final. Es el inicio de una vida cristiana. Y uno tiene que preguntarse, Señor, ¿por qué y para qué me has alcanzado? ¿Por qué es que tú has hecho que yo te conozca? ¿Cómo es que yo llegué a ti? Algunos pensamos todavía que nosotros buscamos al Señor cuando es el Señor el que nos ha estado buscando durante mucho tiempo. Y es el Señor quien ha tocado la puerta de nuestros corazones y nosotros hemos respondido por un don de Dios, por un regalo de Dios, hemos respondido al mensaje de salvación. Así que quiero compartir con ustedes que el Señor, después de que nos permite acercarnos a Él, el Señor hace muchas otras cosas más. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor hace es perfeccionarnos y santificarnos. Quiere decir eso que Él va cambiando nuestras vidas. ¿Para qué? Para el día que estemos delante de su presencia. Él va santificando, perfeccionando nuestras vidas para el día de Jesucristo. Y esta es una obra que el Señor hace por medio de su Espíritu Santo. Eso es algo que quiero compartir con ustedes. Una segunda cosa que el Señor hace es que el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, y ese propósito que Él quiere que nosotros andemos en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para con nosotros. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Nos lo muestra la palabra de Dios, por supuesto, y nos dice que el Señor nos ha predestinado, el Señor nos ha hecho de cierta manera
venir a Él, nacer en Cristo para buenas obras. Y lo tercero que he enumerado en realidad como cosas principales es que el Señor quiere que seamos fieles mensajeros, ¿no?, de lo que hemos recibido. ¿Y qué cosa hemos recibido? Hemos recibido el Evangelio de Cristo. El Evangelio se traduce como buenas nuevas, así que hemos recibido las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Habiendo dicho todo esto, quisiera centrarme en los dos últimos puntos o referencias acerca de ¿para qué Dios me salvó? Y esto responde en realidad esta pregunta de que ¿para qué Dios me ha salvado? No sé si tú te hiciste alguna vez la pregunta, porque dijiste, bueno, ya recibí a Cristo, me voy a mi casa y simplemente ya puedo morir en paz porque sé que me voy al cielo. Pero eso no es todo, porque sigues viviendo. Entonces, como sigues viviendo, te preguntas, Señor, pero entonces, ¿para qué me ha salvado? Entonces yo puedo decirte, como lo acabo de mencionar, que Dios te quiere perfeccionar para el día de Jesucristo, que Dios quiere que andes en las buenas obras que Él ha preparado para ti y que Dios quiere que seas un fiel mensajero. Entonces, vamos a tratar de responder de cierta manera con estos dos últimos propósitos de Dios para el creyente. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que Dios te ha hecho salvo con el propósito que tú puedas andar en buenas obras. ¿Para qué Dios me salvó? Para que andemos en buenas obras, lo que Él he puesto como número 1. Ahora, si prestamos mucha atención, y yo les insto en realidad a tomar mucha atención en estos versos, yo quiero que usted agarre su Biblia en el libro de Efesios, abra la Biblia en el capítulo 2, que seguramente acabamos de leer un verso hace no mucho, y tome su Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Qué cosa quiero decirles antes de leer? Le pido que tome atención. ¿Por qué tiene que tomar atención? Porque si usted entiende y usted realmente comprende lo que dice la palabra de Dios en estos versos del 1 al 10, entonces esto me ayudará también y le ayudará a usted a entender el primer propósito. Y no solamente el primer propósito, sino también el segundo propósito por el cual vamos a hablar. Este texto es vital. Así que damos lectura a la palabra de Dios, Efesios 2, del versículo 1 al versículo 10. La palabra de Dios dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, dice la palabra, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, ¿no?, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y acá este versículo o esta porción de la palabra nos habla acerca de la salvación, no por las obras, sino por la gracia. Pero cuando habla de las obras, también está hablando Pablo acerca de que Dios también nos predestinó para buenas obras, y es donde quiero centrarme. Pero tampoco quiero dejar pasar la conclusión de esta idea de que hemos sido llamados para buenas obras o predestinados para buenas obras, sin antes, como se dice, atacar los primeros versículos que tienen que ver con nuestra condición. Y Dios es tan sabio, y de cierta manera Pablo hace una estructura muy corta. Es más, este podría ser realmente un pequeño mensaje, ¿no? Un pequeño mensaje en realidad aparte, pero voy a tratar simplemente de darlo de una manera rápida para que sea un complemento de lo que vendría a ser el propósito. O sea que veamos algunos puntos resaltantes desde la primera parte, ¿no?
Y esta primera parte concentra los versículos 1 al 3 y el versículo 5. Y esta primera parte dice que estamos muertos en nuestros pecados. ¿Cuál era nuestra condición? Es que estábamos muertos. ¿Muertos a qué? En nuestros pecados. Vivíamos de cierta manera, como dice la palabra, vivíamos en los deseos de nuestra carne. Quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa simplemente afloraba y nosotros simplemente hacíamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos llevaba a hacer. No había en nosotros, de cierta manera, cómo detenernos. No dejábamos de pecar, no dejábamos de hacer lo malo delante de Dios. Y dice la palabra también que vivíamos haciendo la voluntad de la carne, ¿no? Haciendo la voluntad probablemente de nuestros propios deseos. ¿Quién era el Dios de nosotros antes de conocer a Cristo? Nosotros mismos, porque nosotros estábamos obedeciendo a nuestros propios deseos, a los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Porque el pecado probablemente no se consuma de frente en el corazón, sino que primero se maquina en la mente, en los pensamientos. Por eso dice versículo 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Quiere decir que como carneros hacíamos lo que todos hacían, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás mismo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir aquellos que le han dado la espalda a nuestro Señor Jesús, o por lo menos no es necesariamente que le hayan de la espalda de una manera consciente, sino porque no conocen, porque no hay nadie que les haya predicado o enseñado, entre los cuales, dice versículo 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí vemos lo que acabo de decir. Vamos a enumerar los deseos de nuestra carne, por supuesto, ¿no? Haciendo la voluntad, también como dice la palabra, la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta idea de que estábamos muertos también se replica o aparece también en el versículo 5, y ustedes que están con sus Biblias seguramente pueden revisarlo también conmigo. Dice versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos dio vida. Jesucristo nos dio vida, ¿por qué? Porque estábamos muertos en nuestra naturaleza. Yo me acuerdo muy bien mi conversión al Señor Jesucristo, y me acuerdo muchas personas me lo han dicho, y seguramente ustedes lo han experimentado, que antes de conocer al Señor Jesucristo nosotros éramos simplemente personas que seguían la corriente de este mundo, no conocíamos otra cosa. Pero cuando nos predicaron acerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos hablaron acerca de un Dios poderoso, maravilloso, que dio su vida por nosotros, que es capaz de perdonar nuestros pecados por más que sean tan malos o tan negros o tan sucios, de la manera, no sé, lo peor de lo peor, y Dios tiene la capacidad de perdonarnos y conocemos ese Dios de amor, nuestra vida cambia. Dios hace una operación por su Espíritu Santo. Estábamos muertos en nuestro espíritu, pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y le pedimos al Señor Jesucristo que entre a morar en nuestra vida y en nuestro corazón, Él hace una operación. Nuestros ojos espirituales son abiertos. Es como si hubiéramos vuelto a nacer, como dice la palabra. Abrimos nuestros ojos y vemos con nuestros ojos espirituales, vemos las verdades de Dios y decimos, oh, no me había dado cuenta de esto. Señor, realmente tú eres Dios. No sabía lo que estaba haciendo. Era como que me hace pensar en esta imagen que de las personas hipnotizadas que tienen como círculos en sus ojos, ¿no? Y que andan ahí hipnotizados en la corriente de este mundo. Pero abrimos los ojos espirituales, quiere decir que vivimos, volvemos a nacer cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y lo segundo que el Señor muestra en esta palabra está del versículo 4 al versículo 6. Del 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Como lo acabamos de leer también, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, quiere decir que somos privilegiados, ¿no? Al sentarnos en lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero marcar como una segunda cosa dentro de este pasaje, o un segundo punto de esta idea de que Dios nos predestinó para que anduviéramos en las obras de Él, es que el Señor nos dio su misericordia, ¿no? Que Dios nos dio de su amor,
y por esa misericordia y por ese amor Él nos dio vida, nos rescató de la muerte para vida, ¿no? Y no solamente de una naturaleza o una vida espiritual muerta, sino también que después de la muerte física, quiere decir de la muerte de nuestro cuerpo físico, Dios nos quiere dar vida, y vida en abundancia, una vida eterna, una vida que trasciende. Y para nosotros, por supuesto, los creyentes, aquel que creemos en la palabra de Dios, porque Dios nos da evidencia de su palabra y ha transformado y sigue transformando nuestras vidas, nos da evidencia que simplemente la muerte es un paso para con la vida eterna. Muy sabiamente, los versículos 7 al 10 de esta porción nos hablan acerca del propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Primero nos habla de la condición. Estábamos muertos a nuestros pecados. Segundo, nos dice que lo hizo por su misericordia y por su amor nos dio vida. Pero ahora está el para qué, el propósito. Y el propósito lo encontramos de versículo 7 al versículo 10. Que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Mostrar la abundante riqueza de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Es mostrar realmente, mira, yo te estoy amando, te estoy dando un regalo, te estoy mostrando mi misericordia, te estoy mostrando mi amor al salvarte, al perdonarte, al insertarte, como se dice, en la familia de nuestro Señor. Y Dios está haciendo una obra maravillosa, lo ha hecho, lo sigue haciendo en nuestras vidas. Y por supuesto, aquel que nos visita o nos escucha por primera vez, está la invitación hecha para que realmente tú puedas ser parte de la familia del Señor. ¿En qué sentido? De arrepentirte de tus pecados, de realmente de rendirte a Él y empezar una nueva vida con Cristo. ¿Para qué? Es la manera que Dios muestra su gracia, es la manera que Dios muestra su favor, su amor para con nosotros, ¿no? Él está mostrando, o sea, nosotros somos la evidencia, como dice la palabra, para mostrarle al mundo que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso. Y Pablo le explica, de cierta manera, explica esta idea de la salvación y explica que la salvación es un regalo, ¿no? La gracia igual la gracia es igual a regalo, y la salvación, por supuesto, en Cristo Jesús es un regalo, porque dice que por Él, porque el que cree, y dice que el que cree, estamos hablando de la fe, es un don de Dios. Ahora, es más, ¿a qué voy con esta idea? De que aún el Señor nos da la fe. O sea, ni siquiera la salvación es algo que nosotros podamos ganar. O sea, por eso que la salvación no es por obras. Porque dice la palabra que la salvación es un regalo. ¿Ok? Estamos claros en que la salvación es un regalo. Y segundo, dice que la fe, el creer, es un don de Dios. O sea, al final nuevamente caemos en la misma idea que somos salvos por un regalo de Dios y que creemos porque Dios nos ha dado la capacidad de creer y responder al mensaje de Dios. Al final la salvación no depende del hombre, sino depende de Dios, porque Dios pone ese don de fe en nuestros corazones para creer y responder a un mensaje como este, a las buenas nuevas de Cristo Jesús. Por supuesto, está clara esta idea que dice la palabra, que no es por las obras, ¿no? Porque Dios no quiere que uno mismo se lleve la gloria, sino que la salvación es por la fe, que es el regalo que Dios te ha dado para creer en nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra dice, por ejemplo, en el versículo 10, que somos hechura suya, esta idea de que somos hechura suya viene de la palabra en griego que se traduce como poema. Poema parecido a un poema para nuestro lenguaje en español o en castellano, podemos decir que significa una obra de arte. La versión Nueva Traducción Viviente, si los quieren revisar, lo voy a leer con ustedes, traduce esta palabra poema como obra maestra. Dice así Efesios 2:10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas
que preparó para nosotros tiempo atrás. Hermano, hermana que nos escuchas, el Señor te ha hecho nacer en Cristo Jesús. Eres para Él su obra maestra, ¿no? Eres una, como se dice, una pieza de arte de repente, si se puede decir. Eres un especial tesoro para Dios. Y dice la palabra que Él te ha predestinado y te ha hecho nacer en Cristo Jesús para que tú andes en las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para con tu vida. No es causa de alegrarse, no es causa realmente de regocijarse en Dios. Entonces podemos decir que todo está claro. ¿Claro en qué sentido? Que sabemos que de dónde Dios nos sacó. Está claro también en el sentido de que también sabemos qué es lo que Dios hizo a favor nuestro Dios. Y podemos decir también que estamos claros más aún en que Dios no hace absolutamente nada sin un propósito. Todo lo creado tiene un propósito en el Señor, el cual, por supuesto, vemos que el cual acabamos de ver. ¿En qué sentido? De que somos para el Señor esa obra maestra. Somos la muestra de su gran amor. Quería en verdad saber que Dios ha hecho esta obra maravillosa en nuestras vidas, ¿no? Somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que alégrate, hermano y hermana, hijo de Dios, hija de Dios, de saber que Dios te ha predestinado para esas buenas obras. Somos la muestra del gran amor de Dios. Pero ahora hablemos también del otro propósito que yo venía diciéndonos en cuanto a lo que tiene que ver con la obediencia a un mandato. Esta obediencia a un mandato tiene que ver con esta segunda parte del mensaje que dice, para que seamos fieles mensajeros. Para que seamos fieles mensajeros. Es un segundo propósito que Dios nos da como hijos de Dios y por los cuales el Señor nos ha invitado a realmente ser parte de su familia. ¿Por qué? Porque como veníamos diciendo, la idea de ser fieles mensajeros es también la respuesta del Hijo de Dios a este gran amor que Dios nos ha mostrado. Quiere decir que yo me siento agradecido, yo me siento honrado por el Señor, he entendido la obra que Él ha hecho para con mi vida, he entendido por qué lo ha hecho, y entonces simplemente lo que hago es asumir que Dios me ha rescatado, me ha dado vida para sus planes maravillosos. Y dentro de esas cosas está lo que vendría a ser el mandato de Dios para con sus hijos. Y Dios ha mostrado un mandato en las Escrituras y vamos a recordarlo, seguramente muchos de ustedes lo conocen como la Gran Comisión. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al versículo 20, que dice lo siguiente. Dice Mateo 28, 16 al 20, les doy tiempo ahí para que puedan también ustedes buscarlo, y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por supuesto, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y son palabras posteriores, ¿no?, a la resurrección de nuestro Señor. Dios está dando un encargo, un mandato para con sus hijos, para con sus discípulos. Y nosotros también somos considerados discípulos de Cristo porque estamos aprendiendo de Él. Ahora, no solamente en este texto que acabamos de leer es el único lugar donde aparece esta gran comisión, sino que también en el libro de Hechos también se nos muestra este mismo mandato de parte de nuestro Señor. Así que vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, para poder dar lectura a la palabra también. Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Yo creo que ya están listos, muchos de ustedes están llegando al pasaje, y vamos a leerlos todos juntos desde ese versículo 8 que dice lo siguiente. Pero dice, es una continuación: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De la misma manera que el pasaje de la Gran Comisión que leemos en Mateo 28, 16 al 20, ¿no? De cierta manera, desde el versículo 19 es el más usado, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, encontramos la similitud de esta obra que el Señor ha hecho. Hechos 1:8 lo que hace en todo caso es replicar el mandato de nuestro Señor Jesús, nuevamente. ¿Ok? Pero analicemos un poco este texto y analicémoslos con preguntas. Siempre es bueno hacernos preguntas, de cierta manera, usar nuestra mente, usar las capacidades que Dios nos ha dado para comprender la palabra de Dios. Es la manera que nosotros podemos meditar. Si no nos hacemos preguntas, entonces ¿cómo podemos meditar en la palabra de Dios? Tengamos claro lo siguiente. La primera pregunta sería, ¿quién es el que ha dado el mandato? Y yo creo que es fácil, ¿no? El mandato lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesús da un mandato, uno como hijo de Dios responde al mandato. Si es hijo, por supuesto, ¿no? Entonces, si Dios es el que da el mandato, entonces tenemos que estar claros en que esto es algo que Dios quiere. No es que Dios lo puso porque Jesús lo puso porque quiso. No porque quiso, sino porque realmente era un mandato para con los discípulos. Y todos aquellos que nacemos en Cristo Jesús somos hechos discípulos de Él cuando estamos bajo su enseñanza, bajo su cuidado, ¿no? Y somos esos discípulos de Cristo. ¿Cuántos buenos discípulos de Cristo hay en esta mañana? Seguramente muchos, amén, habrán por allí. Ahora la segunda pregunta es, ¿para qué? ¿Para hacer qué cosas? ¿O para hacer qué? Vamos a decirlo así. Para hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. No está diciendo que simplemente reguemos la palabra o demos palabra o entreguemos un tratado y lo dejemos ahí volando. La idea es que nosotros hagamos discípulos. Quiere decir que yo pueda hacer de la otra persona un alumno, un aprendiz. Discípulo se traduce o se entiende como alumno, como aprendiz o alguien que está aprendiendo del maestro, ¿no? En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como discípulos, aprendemos de Cristo. Y si nosotros hacemos discípulos también nosotros mismos, estamos haciendo que otras personas puedan aprender también la palabra del Señor. Entonces, tenemos claro que Dios nos ha llamado, ¿no?, a ser discípulos, no simplemente a regar la palabra, sino también a tomar el tiempo. Y hacer discípulos tiene y toma tiempo, por supuesto, toma mucho tiempo de nuestras vidas y bueno, tenemos que estar dispuestos a ello. Lo otro que quiero compartir con ustedes también es lo siguiente, y tiene que ver con el cómo. El cómo. ¿Cómo es que el Señor quiere que lo hagamos? Dice bautizándolos y enseñándoles a guardar lo que Jesús nos ha mandado. Y el bautismo no es otra cosa que el reconocimiento público de que tú estás renunciando a una antigua vida y estás aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador personal. El bautismo es un acto público y si el Señor Jesucristo lo hizo, ¿no?, para empezar su ministerio, nosotros también debemos ser obedientes también a esta idea, se puede decir a esta ceremonia de decirle al mundo públicamente que renunciamos a nuestra vida pasada para empezar una nueva vida con Cristo Jesús. Entonces, si aquel que realmente entiende la palabra de Dios, la comprende y dice, yo soy de Cristo, yo me entrego a Cristo, entonces tiene que estar dispuesto a pasar por el tiempo del bautismo, por las aguas del bautismo. Quiere decir, a ser sumergidos en señal de que mueren a su vida anterior y viven para Jesucristo. Entonces, eso es lo que los discípulos recibieron como encomienda del Señor Jesucristo y lo que nosotros también recibimos el día de hoy. Y no solamente bautizándolos, sino también enseñándoles a cumplir, a guardar, dice la palabra. Y eso se traduce a poner por obra las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es esto lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Ese es el cómo. Pero hablemos del dónde. El dónde es a dónde. A todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Nuestro llamado en el Señor no es simplemente en este lugar, sino a todo lugar. No debemos procurar que la palabra de Dios llegue a todos los lugares recónditos del mundo. Y es más, dice la palabra que el día que el Señor venga es cuando el Evangelio de Jesucristo sea anunciado a todas las naciones. Nadie sabe ni el día ni la hora que Jesucristo venga por segunda vez, pero entendemos por su palabra que nos dice
que el día que el Señor venga va a ser cuando el Evangelio de Cristo, quiere decir las nuevas de Cristo, sea anunciado a todo el mundo para salvación. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no está tarde, sino que dice la palabra que Él por su misericordia amplía por su misericordia el tiempo en el cual quiere que todos vengamos a arrepentimiento, que todos podamos venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay hoy en día una necesidad en el mundo entero, y esta necesidad tiene que ver con el hecho de que podamos llevar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a responder, por supuesto, a este llamado y este mandato del Señor? ¿Cuántos vamos a estar dispuestos, como dice la palabra y como lo dice Pablo también? Y vamos a leer un verso bíblico que está en Romanos 10:14. Romanos 10:14 nos habla lo siguiente, y yo os voy a esperar un momentito para que ustedes puedan ir a sus Biblias y recapacitar, como se dice, o meditar en este verso bíblico que dice Romanos 10:14, dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán, dice Pablo a los romanos, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es importante, por supuesto, creer para poder orar. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Mucho peor aún, si no he creído porque no he oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario hacer la obra. Pablo está instando a la iglesia, Pablo está instando a los creyentes a que vayan para que puedan enseñar, para que otros puedan oír y para que puedan creer. Es como se ha puesto en el orden en un orden, como se dice, contrario, ¿no? Predicar para que oigan, para que oigan, y para que crean. Pero Pablo dice hacia atrás: ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Entonces hay un llamado de parte de Dios, hay un mandato de parte de Dios. Y acá es cuando uno se pregunta si realmente estamos haciendo la obra de Dios. Y es cuando yo voy al primer punto y a los versos leídos en Efesios. ¿Realmente hemos entendido qué es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros? ¿Realmente hemos entendido en qué condición estábamos antes sin Cristo? ¿Realmente hemos atesorado las palabras? ¿Hemos entendido a cabalidad la obra de Cristo Jesús en la cruz a favor nuestro? Porque si no hemos entendido, entonces será difícil que prediquemos la palabra. Porque si no amamos a Dios, entonces tampoco le vamos a obedecer ningún mandato del Señor. Pero si yo en mi corazón entiendo de dónde Cristo me sacó, entiendo qué cosa hizo Dios con mi vida, entiendo que Dios me llamó, me preparó para sus propósitos en Él, para vivir juntamente con Él, para hacer la muestra de su amor al mundo, para hacer la muestra de su gracia para con otros, entonces yo voy a predicar. Ahora, si tú le preguntas, por ejemplo, le preguntas a alguien: ¿tú quieres que la gente escuche a Jesús, de Jesús? ¿Tú quieres que las personas escuchen a Jesús? Seguramente que muchos te van a decir que sí. Todos quieren, todos los que van a la iglesia o son creyentes, quieren que las personas escuchen de Jesucristo. Pero ahora pregúntale si ellos predican. Al decir: ¿quieres que la gente escuche de Cristo? Sí. ¿Tú predicas? No. Entonces, ¿no es incongruente esto? ¿No es incongruente querer que la gente escuche de Cristo, pero uno mismo no predica a Cristo? Entonces, ¿realmente estamos haciendo la obra? Yo creo que es una llamada también de atención para la iglesia, para que la iglesia reconozca al Señor Jesucristo como su Salvador en el hecho, como su Señor, en el hecho de hacerle caso al Señor en sus mandatos. El Señor nos ha ordenado en su palabra el ir y hacer discípulos a todas las naciones. Quiere decir que si nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a hacer esa obra maravillosa. En mi caso personal, ¿no? Yo predico, por ejemplo, yo predico de Cristo porque yo sé en quién he creído. Y Pablo también dice que él predica porque sabe en quién ha creído. Dice, por tanto creí, por eso también enseño, por eso también predico, por eso también anuncio, porque él está convencido. En mi caso, yo estoy convencido de que el mundo necesita de Dios. Me esfuerzo mucho por hacerlo, me esfuerzo mucho por tratar de cumplir eso, porque yo atesoro. Por ejemplo, yo le he dado mucho valor
Y seguramente es algo que debemos hacer todos. Tenemos que tener un alto valor nuestra salvación. Tenemos que realmente amar la obra de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y estar tan agradecidos que simplemente queremos compartir con otros, salir de nuestro egoísmo y compartir con otros la palabra de Dios. Yo sé de dónde el Señor Jesucristo me ha sacado. Yo sé de dónde el Señor Jesucristo me ha rescatado. Yo sé que estaba en oscuridad, que estaba viviendo en tinieblas y Dios me ha llamado a vivir en esa luz de su presencia. Entonces estoy agradecido, ¿no? Entonces no puedo hacer otra cosa que porque lo he entendido a cabalidad, lo he entendido de una manera concienzuda, quiere decir que me he tomado el tiempo de entenderlo cada día, meditarlo, de dónde Dios me ha sacado y para qué Dios me ha sacado conforme a su palabra, conforme lo hemos estudiado. Entonces yo respondo el llamado de Dios. Yo respondo ese llamado de Dios de ser un embajador de Cristo, de ser aquel que lo representa en el sentido de que está llevando su palabra para que otros también tengan lo que tú tienes o lo que yo tengo. Sí, hermano y hermana, Dios nos ha creado y nos ha hecho embajadores de su mensaje. Y no de cualquier mensaje, sino un mensaje poderoso. ¿Cuál es ese mensaje? Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Él nos ha hecho también mensajeros y embajadores de Él. ¿Qué dice la palabra en 2 Corintios? 2 Corintios 5, del 19 al 21. Dice lo siguiente. 2 Corintios 5, del 19 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿no? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, ¿no? Dice la palabra, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de vosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Con mayor razón, si entendemos que Jesús, dice la palabra, se hizo pecado, cargó todo el pecado de la humanidad sobre su cuerpo y fue clavado en esa cruz, con mayor nosotros vamos a entender lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Y no solamente eso, sino que entendemos por la palabra, en 2 Corintios 5, 19 al 21, lo que acabamos de leer, que Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que Dios nos ha encargado que nosotros que hemos recibido a Cristo y nos hemos reconciliado con el Señor, prediquemos la palabra para que otros sean reconciliados. Cuando yo decía, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Pero para qué? El para qué es para traer paz. Para traer paz a las naciones. Porque la manera de tener paz es que el hombre, la creación de Dios, se reconcilie con su Creador. Y no solamente ello, que permanezca siendo un ser creado, sino que venga a ser su hijo, sino que sea insertado al reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado a hacer. Por eso que nosotros, si entendemos la obra de Cristo y entendemos a qué hemos sido llamados, obedeceríamos al instante. Pero el Hijo de Dios necesita meditar, necesita comprender la palabra. Y con esto quiero ya ir cerrando, ¿no? Hemos sido hechos salvos para con Dios. Hemos sido hechos salvos para con Dios, para obedecer su mandato, para obedecer su palabra. Y cada uno debe revisar en su corazón realmente si hay esa pasión por Dios y por su palabra. Si hay esa pasión realmente por hacer la obra de Dios en cada uno de nuestras vidas. Nuevamente vamos con esta idea, saber de dónde Dios nos sacó. Saber qué cosa fue lo que Dios hizo. Y tercero, saber por qué o para qué Dios nos ha salvado. Y lo hemos revisado en esta mañana. Cuando esa palabra cobra vida, por ejemplo, esta palabra cobra vida es como cuando uno dice, hoy acabo de entenderlo. Para el mexicano será, por ejemplo, me cayó el 20, este dicho que usan mucho los mexicanos para decir, ahora lo entiendo, ¿no? Ahora comprendo realmente.
lo que la palabra de Dios dice, porque me he tomado el tiempo, porque he escuchado de repente al pastor decir que realmente yo estaba en una condición y ahora entiendo con mayor razón que no estaba amando a Dios ni amando la obra que Él ha hecho con mi vida, porque ni siquiera predico a otros de Cristo. Hoy es un buen día para recapacitar, para arrepentirnos de nuestro mal proceder, como dice la palabra, y hacer las cosas que realmente Dios quiere que hagamos. Tú puedes decir, ya entendí. El Señor me está dando entendimiento para comprender lo que ya reveló, lo que Él ya mostró en su palabra, que yo debo de hacer. Entonces puedo decir que crees firmemente en la obra de Dios. Y cuando crees firmemente en la obra de Dios, la predicas, la enseñas. Estás mostrando amor para mí, para con tu prójimo. Amar para con Dios, amar a Dios, amar a tu prójimo. Porque estás anhelando también que la obra que el Señor ha hecho en tu vida, esta obra también sea hecha en la vida de aquel que realmente necesita de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje es claro. No, ustedes dirán, pero qué difícil es predicar. No, porque el mensaje es uno solo. Lo demás es simplemente el añadido. Es el añadido de lo demás. A veces queremos predicar mucho del añadido, quiere decir de las bendiciones, de los beneficios del cristianismo, pero nos olvidamos de predicar lo central y lo principal, lo que nos lleva, como yo decía, al día cero. El mensaje es claro, Cristo murió por ti. Ese es el mensaje. Cristo murió por ti para salvarte. Cristo murió por ti para darte vida eterna. Cristo murió por ti para perdonar tus pecados. Cristo murió por ti para clavar todos tus pecados en esa cruz de Calvario y darte la vida eterna. Por eso también Él resucitó. Entonces el mensaje es claro, Cristo murió por ti y resucitó. ¿Para qué resucitó? Para que nosotros también lo hagamos en el día postrero. Quiere decir, en el día que estemos delante de su presencia, nosotros también podamos resucitar juntamente con Él. Así que no predicamos nosotros los beneficios, sino predicamos a Cristo. En ese sentido, déjeme decirle que los beneficios son la consecuencia de una vida cristiana, de una vida que le honra, una vida delante de Dios. Así que yo quiero invitarte a ti que nos visitas, o que es la primera vez que nos escuchas, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez que nos escuchas, y decirte, de cierta manera, que Cristo murió por ti, que Cristo ha ido a la cruz del Calvario por ti, y ponle tu nombre porque Dios es un Dios personal, y ha hecho toda esta obra por ti. Y Dios quiere, de repente, como lo hizo conmigo, sacarte del hoyo de la desesperación, de los temores, de los miedos, de las ansiedades, de la depresión, de la vida sin sentido, de la falta de paz, como en un momento yo necesitaba de paz, y realmente acercarte a Él. Él quiere que tú te reconcilies con Él. Dios no se ha peleado contigo. Quien se ha peleado con Dios somos nosotros, porque le hemos dado la espalda a Dios. Pero si tú en esta mañana le dices, Señor Jesucristo, yo quiero entregarte mi vida, quiero empezar de nuevo, quiero reconciliarme contigo, yo te invito a que podamos hacer una oración y pedirle al Señor Jesucristo que entre en tu vida y en tu corazón. La palabra de Dios dice que podemos invitarle al Señor Jesucristo a morar en nuestro corazón. Y Dios va a poner fe en tu corazón para que tú puedas creer en sus palabras. Reconócelo hoy como tu Señor y tu Salvador personal. Invítalo a que Él tome las riendas de tu vida en esta mañana. Pídele a Dios en oración, ¿no? Que hoy sea el día cero para contigo, para con tu vida. Y ora de esta manera diciéndole, Señor Jesús, quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero arrepentirme por cada uno de ellos. Sé que te he fallado y sé que he estado en enemistad contigo. Quiero pedirte perdón, pedirte que limpies y me laves de todo pecado, desde el más pequeño al más grande. Y quiero realmente vivir contigo. Sé mi Señor y sé mi Salvador personal. Que hoy día sea el día cero en el cual empiezo yo a vivir y a morar juntamente contigo. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Y tú has hecho esta oración, puedes comentarlo, puedes avisarnos por medio también de los comentarios. Muy bien, pero para ti, iglesia, para poder cerrar este mensaje, para ti, iglesia, la palabra de Dios está escrita, ya todo está escrito, el mandado ya ha sido dado.
Solo debes obedecer. Y si no obedeces, te invito a mirar probablemente en tu corazón para ver si realmente has entendido las buenas nuevas de Cristo. Hay que hacer un análisis en el corazón mismo, iglesia de Dios, si hemos entendido a cabalidad lo que es la obra del Señor Jesucristo. No basta solamente con creer. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan, como lo dice Santiago 2:19. No basta solamente con creer. Basta, de cierta manera, con creer y hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que alguien es creyente? ¿Cómo sabemos que alguien realmente ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Cómo sabemos que realmente ha nacido de nuevo? Por sus frutos, no por su oración un día. Su oración un día es el día cero, como yo lo vengo diciendo. En adelante veremos los frutos de una conversión, quiere decir de una vida transformada. Una vida transformada es aquella que realmente ha vuelto a nacer de nuevo en Cristo Jesús. Iglesia, Casa Apostólica Emmanuel, iglesia en el mundo. El mundo tiene necesidad de obreros, como dice la palabra en Lucas 10:2, que dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dios está llamando nuevamente a sus hijos en esta mañana a hacer la obra que Él les ha mandado a hacer, a predicar a nuestro Cristo muerto y resucitado para salvación y para reconciliación en el mundo. Si hoy podemos hacer una obra en el Señor, hagamos esa buena obra para la que Dios nos ha hecho vivir, nos ha resucitado en Él, para una nueva vida en Él, haciendo discípulos, no solamente aquí, sino también en las naciones. ¿Qué les parece si oramos para terminar este tiempo de la palabra del Señor? Señor,